Bien, jóvenes, vamos a ver ahora lo que son los vectores. Bueno, vectores, una pequeña introducción. Los vectores son elementos matemáticos usados ampliamente en la física, en el desarrollo de sus leyes y conceptos fundamentales. ¿Cómo poder expresar una fuerza, una velocidad, una aceleración? Pues esas son magnitudes vectoriales, ¿no? Es decir, la forma de expresar estas magnitudes son mediante vectores. Expresión de un vector. Gráficamente se representa mediante un segmento dirigido, comúnmente llamado flecha. Ahí tenemos una flecha y los elementos del vector sería la punta del vector, esta punta de acá, esta puntita de acá se llama sentido. El tamaño de este vector, ¿sí?, que vendría a ser desde el punto P hasta el punto O, se denomina módulo del vector. Es decir, que ese tamaño va a representar el módulo del vector. La línea que contiene al vector, esta línea de acá, es la línea, se llama dirección. Tenemos también ahí otra línea que sería la línea de acción, ¿sí? Es la línea de acción donde actúa el vector. Bien, entonces ahora, el sentido es representado por la punta de la flecha, como habíamos quedado. Módulo es el tamaño de la flecha. La dirección es representado por el segmento línea recta de la flecha. La línea de acción es la línea sobre la cual actúa el segmento dirigido. Bien, otras formas de representar un vector, mediante letras y símbolos. Por ejemplo, aquí vamos a tener esta letrita A, que sería A mayúscula, A minúscula, con flechita, o una letrita A, pero en negritas, ¿sí? Entonces, esto se lee vector A, es decir, que un vector A también puede representarse con una letra y una flechita, ¿no?, arribita de la letra. También vamos a tener el tamaño del vector, que es el módulo del vector A. Esto es importante que se encuentre el vector entre barritas, que es bien importante, entre barritas, o si no tiene barritas, pues no llevará la flechita, ¿sí? Entonces eso es muy importante y no debemos olvidarnos que se representa de esa manera el módulo de un vector. Definición de un vector. Son expresiones matemáticas dotadas de módulo, dirección y sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, la cantidad de movimiento y algunos más. Magnitudes escalares. Son aquellas magnitudes que necesitan solo de un número y de una unidad para quedar definidos. Por ejemplo, la masa, el tiempo, el volumen, la temperatura. Tipos de vectores. Tenemos vectores perpendiculares, ahí está, cuando sus líneas de acción forman 90 grados. Vectores paralelos, cuando los vectores son paralelos, cuando las rectas que contienen son paralelas. Es decir, por ejemplo, el ángulo, este ángulo de acá, el ángulo gamma, este ángulo gamma y este ángulo phi, ¿sí?, son los mismos. O sea, phi y gamma son iguales. Entonces, eso representa que los vectores son paralelos. Continuando. Vectores concurrentes son aquellos vectores que parten de un mismo punto. Podemos observar aquí que los tres vectores parten de un mismo punto. Estos son vectores que parten de un mismo punto, concurren, salen de un mismo punto, entonces son vectores concurrentes. Vectores coplanares son aquellos vectores que se ubican en un mismo plano. Por ejemplo, ahí tenemos el vector A, este vector A. Tenemos el vector B y el vector C, que todos, ya como se observan en el gráfico,
se ubican en un mismo plano. Entonces son vectores coplanares. Suma vectorial. El método gráfico, que siempre nos va a ayudar bastante. Entonces, los vectores se suman uno tras otro, punta con cola podemos indicar. Tenemos ahí el vector A y el vector B. Para sumarlos, vamos a ordenar de esta manera el vector A. Luego ubicamos el vector B, ¿no? Entonces observarán que aquí se ubica punta con cola, que es bien importante, ¿ya? Entonces ahí está el vector A, el vector B, y desde el inicio, es decir, desde este inicio hasta la parte final, resulta el vector suma, ¿ya? Entonces, el vector suma estaría de esta manera, que sería el vector C. La suma de dos vectores dará como resultado otro vector. La suma de vectores no es igual a la suma algebraica, ya que los vectores se suman como vectores. En este caso, el vector C es igual al vector A más el vector B. Entonces, método del paralelogramo, otro segundo método. Tengo ahí el vector A, el vector B. Este método consiste en llevar paralelas. Agarramos una línea paralela a B, otra línea paralela A hacia la dirección de A, y luego tenemos ahí el vector C, que va a representar la suma de A más B. Continuando. Vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede claro estos conceptos. Dos vectores A y B perpendiculares y coplanares tienen módulos de 2 y 6 unidades respectivamente. Calcular el módulo del vector R si R es igual a A más B. Aquí quiero indicarles que no siempre va a ser R, ¿no? En este caso, en el ejercicio es R, pero puede ser C, D, E, F, cualquier otro nombre. El detalle es que la suma de dos vectores nos va a dar otro vector, ¿sí? En este caso se tiene dos vectores, el A y el B, que son perpendiculares y coplanares. Vamos con la solución. Primero vamos a dibujar el vector A y el vector B, que se cumpla con lo que nos indican en el enunciado. Son perpendiculares, ahí están los dos vectores perpendiculares. Coplanares, que actúan ahí en el plano, en ese mismo plano, ¿sí? Calcular el módulo del vector R, que es R es la suma de A más B. Sumamos, ahí tenemos el vector A, se suma punta con cola, uno tras otro. Luego B tiene que venir en la punta, tengo ahí A, B, inicio, final, inicio, desde este inicio hasta este final, ya vamos a tener el vector suma, que también se llama vector resultante, ¿ya? Entonces ahí está el vector suma, o también a veces lo llaman vector resultante, ¿sí? Como nos están pidiendo el módulo, nos están pidiendo pues la longitud de la flecha R, es decir, el módulo del vector R sería la distancia desde este punto hasta este punto, la distancia. Entonces, a ver cómo podemos calcular. Observen que tenemos las distancias de A, que vale 2 unidades, la distancia de B, que vale 6. Entonces, como se forma ahí un triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ahí está R, va a ser raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a reemplazar. A vale 2, B vale 6. Hacemos los cálculos y obtenemos ahí el módulo del vector resultante, 6,32 unidades. Observen que el módulo se debe expresar así, con una letra, su flecha, y con barritas. Eso no se debe olvidar. Otro ejemplo. Dos vectores P y Q coplanares forman 60 grados, con módulos P es igual a 2, Q es igual a 6. Calcular el módulo del vector suma E, P más Q. Bien, para la solución vamos a dibujar estos vectores cumpliendo con el enunciado. Tengo ahí el vector P, el vector Q, forman 60 grados, ahí como nos dicen en el enunciado, y vamos a comenzar a sumar. ¿Cómo se suman los vectores? Uno tras otro, punta con cola.
Entonces, como nos piden P más Q, dibujamos P, ahí está P. Luego, ¿quién viene? Q, es decir, su cola tiene que llegar a su punta. Hablando, diríamos, el origen tiene que estar en el sentido del vector P, ahí está. Y del primer vector del inicio hasta el último vector, ahí tenemos el vector E, que es la suma de P más Q. Observen ahí que el ángulo, ¿sí? Este ángulo forma 60 grados, ¿sí? 60 grados. Entonces observen ahí que tenemos la línea de acción proyectando esta línea de acá, ¿sí? Donde era 60. Claramente ahí estamos viendo 60 grados, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos el tamaño de P, que es el módulo de P. Tenemos el tamaño de Q, que es el módulo de Q. Ahora nos piden el tamaño de E, que es el módulo del vector E. ¿Cómo podemos realizar? Ley de cosenos. Vamos a tener ahí el tamaño de E va a ser P al cuadrado más Q al cuadrado menos el doble de P por Q por coseno de 120. ¿Por qué coseno de 120? Porque estamos considerando este ángulo de acá, que como verán es 120 grados. ¿Sí? Entonces ahí trabajamos con coseno de 120. Vamos a reemplazar los datos. Vamos a realizar los cálculos. Ahí tenemos el módulo del vector E, que es igual a 7,21. Bien, espero que hayan comprendido. Ahora ustedes tienen una tareita, ¿sí? Una práctica, que son estos dos ejercicios, ya que lo tienen que resolver. Muchas gracias.